Buenos días, queridos estudiantes. Hoy vamos a iniciar con la primera actividad del área de comunicación. Como sabemos, estamos iniciando la quinta experiencia del área de comunicación. Y aquí les presento la situación significativa de la experiencia número 5. Y si le damos una lectura detenida, nos vamos a dar cuenta que aquí aqueja un problema, que es la discriminación en nuestro país, en nuestra región, en nuestra institución educativa, que es un problema que debemos de desaparecer de una vez. Entonces, por eso vamos a proponernos un reto en el área de comunicación y nos vamos a hacer esta pregunta: ¿qué argumentos nos permitirá proponer acciones frente a los problemas de la discriminación en nuestra comunidad? Es una pregunta que nos vamos a plantear y responder al transcurso del trabajo que vamos a realizar en el área de comunicación en estas 3 semanas. Y claro está que nuestro propósito será proponer acciones argumentadas frente a la discriminación, a fin de proponer una mejor convivencia en nuestra comunidad. Por este problema, la actividad o el nombre de la experiencia número 5 es: construimos un país libre de discriminación con una ciudadanía crítica y activa. Y la ruta de aprendizaje que vamos a tener nosotros durante estas 3 semanas: primero, identificaremos y seleccionaremos asuntos públicos sobre la discriminación en el Perú. Luego indagaremos, sistematizaremos información para la construcción de un proyecto participativo. Luego diseñaremos, ejecutaremos para finalmente presentar nuestro proyecto participativo. Toda esta ruta de trabajo se realizará en las diferentes áreas, como es comunicación, DPCC, ciencias sociales, matemática y ciencia y tecnología. La primera actividad en el área de comunicación que vamos a trabajar se titula: leemos un artículo de opinión sobre la discriminación en el Perú. La competencia que vamos a trabajar es: lee diversos tipos de textos en su lengua materna. Y las capacidades que trabajaremos son: obtiene, infiere y reflexiona la información. Bien, aquí tenemos el texto de la cual vamos a trabajar y vamos a extraer mucha información que nos va a servir muchísimo para poder realizar o producir nuestro texto. Bueno, aquí lo primero que debemos de hacer es darle una inspección previa al texto. Entonces, observamos los títulos y también nos vamos a dar cuenta que nuestro texto a simple vista está constituido por párrafos. ¿Pero cuántos párrafos? Muy bien, 8 párrafos. Luego le vamos a dar la inspección al título. En el título vamos a observar de que hay una palabra que no podemos distinguir. Para eso es necesario acudir a tu diccionario para poder investigar el significado de dichas palabras y poder de una vez ver de qué trata el texto, porque cuando nosotros analizamos o vemos el título, nos va a dar vamos a poder formar una hipótesis para ver si esa hipótesis es cierta y vamos por un buen camino o tal vez no. Entonces, por eso es necesario acudir a nuestro diccionario. Si el título de nuestro texto se titula "La discriminación enquistada en la sociedad", entonces acá hay una palabra desconocida que es enquistada. Entonces, si acudimos al diccionario, vamos a poder rescatar diferentes significados. El primero es de que enquistada se refiere a que tiene una forma de quiste, o embutido, metido dentro de alguna cosa, o biológicamente se aplica al ser vivo que está en la fase de enquistamiento de su vida vital, de su ciclo vital. Entonces, si nos damos cuenta, la palabra enquistada, y si lo relacionamos con las demás palabras, nos vamos a dar cuenta que el título se refiere a que la discriminación está metida, está dentro de la sociedad. Entonces, ya con esto nos vamos a poder imaginar de lo que trata nuestro texto. Y al darle una primera leída, vamos a poder confirmar nuestra hipótesis, para luego hallar el tema. ¿Y qué es el tema? El tema es el asunto del texto y puede expresarse a través de una palabra o una frase breve. Todos los textos presentan un tema. No hay ningún texto que no tenga un tema del cual se hable.
El texto presenta ciertas características. 1. No afirma ni niega, solo presenta. Se observa en la repetición de las palabras claves del texto y para hallar el tema nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Sobre qué trata el texto? ¿Sobre qué? Entonces vamos a analizar el texto y en el texto nos daremos cuenta que hay 3 palabras que se repiten continuamente. Una de ellas es sociedad peruana, derecho y discriminación y racismo. Son palabras claves que nos van a ayudar a formular nuestro tema. Entonces, ¿cuál será el tema? Muy bien, el tema será el derecho a la no discriminación en el Perú. Seguimos dándole la inspección necesaria a nuestro texto. Después de haberle dado una primera leída, identificar el tema, vamos a hallar también para poder aclarar más y entender mejor el texto, vamos a identificar palabras desconocidas, como por ejemplo índole, que es naturaleza, calidad o condición de las cosas. Extinguido, dicho de un plazo o un derecho acabado vencido. Y también pluricultural, ¿no? Situación de una colectividad o sociedad en donde coincide una variedad de cultura. Pluricultural, muchas culturas, ¿no? Esto nos va a ayudar muchísimo a entender mejor el texto. Una vez de haber hecho todos estos pasos, vamos a darnos cuenta de que nuestro texto es un texto argumentativo. Es un artículo de opinión y tiene la estructura de un texto argumentativo. El texto argumentativo es un texto en el que el autor transmite su punto de vista, opinión, ¿cierto? Lo que él piensa sobre algún tema. Es indispensable tener fundamentos y conocimientos sobre el asunto, sobre el tema. Para yo poder dar mi opinión, debo de tener fundamentos y pruebas, ¿verdad? Entonces, la estructura de un texto argumentativo es la introducción, donde principalmente en esta parte de la introducción, que es el primer párrafo, se plantea la tesis. ¿Qué es la tesis? Es la idea fundamental en torno a lo que se reflexiona. Puedes estar a favor o en contra del tema que vas a hablar en ese texto. El desarrollo es donde se presentan los argumentos, pueden ser 3, 4 argumentos que ayuden a validar tu tesis. La conclusión es donde reafirmas tu tesis. Vuelves a mencionar tu tesis, pero con diferentes palabras, ¿no? Entonces, ese es un texto argumentativo cuyo propósito es persuadir en el lector. Aquí tenemos un ejemplo de un texto de un artículo de opinión sobre los videojuegos. Miren, si se dan cuenta, este texto está dividido en 3 párrafos y cada párrafo constituye una parte. El primer párrafo es la introducción. Si se dan cuenta, en la introducción estamos observando encerrado de rojo que es la tesis, ¿no? Y nosotros podemos ver que el autor está hablando de los videojuegos, pero ¿será a favor o en contra? Lo vamos a ver. Los videojuegos nos hacen mejores y yo estoy de acuerdo con ello. Quiere decir que la tesis que plantea el autor es que está a favor de los videojuegos. Miren. Entonces, en el segundo párrafo, donde es la parte del desarrollo, aquí nos presenta los argumentos. ¿Por qué es que está a favor el autor en los videojuegos? ¿Por qué? Aquí nos va a presentar los argumentos. Si ustedes le dan la leída correspondiente, van a identificar que el autor dice que es bueno los videojuegos. ¿Por qué? Razones por qué. Porque nos ayudan a movilizar las muñecas, a estar más atentos, a tener la conexión de la mente, ¿no? Estar atentos a la reacción. También nos ayuda a divertirnos, a relajarnos y también, sobre todo, es importante porque emplea diversas actividades, ¿no? Hay variedades de juegos. Entonces, todos esos son argumentos que favorecen o que sustentan su postura, su tesis. Y finalmente tenemos las conclusiones. Aquí en la conclusión vamos a repetir la tesis, pero de diferente manera. Por ejemplo, aquí dice, los videojuegos hace tiempo que llegaron y lo hicieron para quedarse. Está nuevamente reafirmando que está a favor de su tesis, ¿no? Muy bien, esta es la estructura correspondiente a un texto argumentativo. Ahora, lo que ustedes van a hacer es leer su texto titulado La discriminación enquistada en la sociedad, ya, y van a llenar este cuadro.
En el primero van a colocar el título, introducción, tesis, postura, argumentos y conclusiones, según lo que ustedes identifiquen. Para eso ya me tomé la molestia de poder subrayar lo más importante de cada párrafo. Esto les va a ayudar muchísimo para poder solo llenar, identificar y aclarar sus dudas y poder contestar finalmente las preguntas. En el primer párrafo nos damos cuenta de que está subrayado de naranja. Esa es la introducción. Y si este primer párrafo es la introducción, entonces debería de estar la tesis. Y mira, ya está marcado de color amarillo. Nadie debe ser discriminado. Esa es la tesis. Esto nos indica que el autor no está a favor de la discriminación, más bien está en contra, ¿no? En el párrafo 2, que también está subrayado de color rojo, que es lo más importante, nos resalta sobre la constitución política, ¿no? Sobre lo importante que es plasmar o desde cuándo se plasmó la discriminación como ley, ¿no? Y así sucesivamente en cada párrafo se ha extraído lo más importante, de la cual ustedes van a transcribir, ¿ya? Y llenar en su cuadro. Miren, yo ya lo avancé. ¿Cuál es el título de la lectura? Fácil, la discriminación enquistada en la sociedad. Introducción. ¿De qué nos habla en toda la introducción? Nos habla sobre existen frases poco empáticas entre los peruanos que vulneran el derecho a la no discriminación. Esa es mi introducción. ¿Qué tesis? ¿Cuál es la tesis? Bueno, aquí he marcado la tesis. Pese a los esfuerzos por asumirnos como un país pluricultural, lamentablemente en nuestro país la discriminación no se ha extinguido. Esa es la tesis, ¿no? Del autor. Y luego voy a extraer los argumentos. Ya extraje el primer argumento del tercer párrafo extraído y luego ustedes van a extraer del tercero, cuarto, quinto y sexto. Del séptimo no, porque el séptimo solamente hay que transcribir aquí la conclusión final que se ha subrayado. Entonces se subraya aquí en la conclusión. De esa manera están completando el cuadro. Después de haber completado, analizado y extraído información, vamos a dar nuestra opinión y contestamos las preguntas. ¿Con qué finalidad habrá utilizado la autora esta encuesta en su artículo de opinión? Recuerde que en el párrafo 5 ha utilizado una encuesta donde nos menciona que el 53% de la población es considerada como racista o muy racista. Eso indica que estamos muy grave. Más de la mitad de las personas somos racistas y practicamos la discriminación. ¿Por qué crees que utilizó ese porcentaje la autora en este texto? Entonces ahí fundamentas tu opinión. Segunda pregunta, ¿la información en el artículo de opinión aporta validez? ¿Tú crees que aporta validez? ¿Nos aporta muchísimo a nosotros como peruanos? ¿Sí o no? Y sustenta tu información. ¿Por qué crees que es importante hablar de este tema? La B, de los argumentos presentados en el artículo de opinión, ¿cuál es el argumento de mayor peso? Es decir, ¿cuál es el más importante de todos los argumentos? ¿No? Entonces aquí tú vas a brindar tu opinión y vas a sustentarlo. Si tuvieras que compartir con nuestra familia, amigos y amigas nuestra opinión del texto, la discriminación enquistada en la sociedad, ¿qué les dirías? ¿Qué les dirías? Escribes acá tu respuesta. ¿Qué podríamos proponer para prevenir o disminuir la discriminación? A ver, ¿qué propuestas darías tú? Y finalmente, ¿cómo podremos proponer una convivencia democrática, intercultural y libre de la discriminación en busca del bien común y la igualdad de oportunidades para todas las personas? Bueno, aquí solamente vamos a brindar nuestra opinión respecto, teniendo en cuenta el texto leído. Finalmente, aquí te presento los criterios de evaluación. Obtiene información del artículo si has extraído información del artículo. Identifica información importante del artículo de opinión, tesis, los argumentos y la conclusión. Eso es el primer cuadro, ¿no? Explique acerca de la información del texto, la intención del autor y el tipo de texto. Opiné sobre la validez de la información considerando los aspectos del texto en las lectoras y lectores y la contrasté con mi experiencia personal. Eso es las preguntas que vamos a responder, ¿no? Hay que tener en cuenta, después de realizar nuestra actividad, hay que tener en cuenta estos criterios de evaluación para que verifiquemos que nuestra actividad se ha cumplido con todo lo que se ha indicado. Muy bien, eso sería todo.